Durante el siglo XVI, en la época colonial, se consolidaron los diferentes grupos sociales, cada uno con un modo de vida propia. Estos grupos se consolidaban por su origen, es decir, por su lugar de nacimiento y por su color de piel. Debido a ello, los grupos sociales estaban muy bien definidos. En la clase superior se encontraban los blancos españoles. Los nacidos en España, llamados peninsulares, eran el grupo dominante. Entre ellos había virreyes, gobernadores, obispos, jueces, militares de alto rango y comerciantes monopolistas. Se preocupaban mucho por la pureza de la sangre y las apariencias. No tomaban sol para que no se les oscureciera el color de la piel y arreglaban los casamientos de sus hijos con jóvenes de otras familias ricas españolas. Luego están los blancos criollos, nacidos en América, quienes tenían menos privilegios que los peninsulares. En un principio no podían participar del gobierno ni del comercio. Poco a poco, algunos varones criollos lograron ocupar puestos en la administración colonial y desarrollar actividades mercantiles. Durante el siglo XVIII, los criollos empezaron a reclamar para ellos los mismos derechos que tenían los peninsulares. Una tercera clase social estaba constituida por mestizos, mulatos y zambos. Se consideraban mestizos a la unión entre un español y un indio. Se dedicaban a los oficios como zapateros, artesanos, comerciantes, y también trabajaban en haciendas como capataces. Tenían prohibido ocupar cargos públicos. Los mulatos eran la unión entre un español y un negro. En las ciudades trabajaban como artesanos, vendedores ambulantes y sirvientes en las casas de los blancos. En el campo, los varones eran peones. Y también se encontraban los zambos, quienes eran la unión entre un negro y un indígena. Realizaban las tareas más pesadas y muchos eran esclavos. Un cuarto grupo social estaba compuesto por indios. Estaban obligados a trabajar para los españoles y a pagar un impuesto a la corona. Este impuesto era pagado con trabajo o con productos como tejido de algodón o maíz o poroto. Y finalmente, quienes tenían menos derechos eran los negros. Eran personas nacidas en África que fueron traídas a América para ser vendidas como esclavos. Como no eran consideradas personas, tanto ellos como sus hijos nacidos en América no tenían derechos y debían hacer lo que se les ordenara. Una de las pocas formas que tuvieron los negros esclavos de mantener su cultura fue cantar y bailar danzas de origen africano, como el candombe durante los días festivos. ¿Cómo era la sociedad colonial? Era una sociedad mestiza, producto de la mezcla entre las diferentes razas que habitaron el continente americano. En esa sociedad, cada persona ocupaba un lugar específico de acuerdo al color de su piel. Los españoles implantaron en América una sociedad muy jerarquizada, en la que la minoría blanca de origen europeo ocupaba las más altas posiciones sociales y políticas. La sociedad colonial era una sociedad mestiza, debido al encuentro biológico-cultural de etnias diferentes, en las que se mezclaron dando origen a nuevos grupos humanos. Las etnias puras son las etnias originarias, provenientes cada una de continentes distintos, con formas de vivir y expresarse totalmente diferentes entre sí. Las etnias mestizas son las nuevas etnias resultantes de las diferentes etnias puras que entraron en contacto con la llegada de los españoles a América. Los españoles, tanto peninsulares como criollos, basaban su preeminencia en la sociedad americana en el hecho de que todos eran blancos, pero dentro del grupo español existían profundas diferencias. En primer lugar, los españoles se diferenciaban por su fortuna y prestigio en la sociedad. Todos estos grupos constituían la gente sana de la población y se relacionaban entre sí a través de matrimonios y lazos de parentesco. Con el tiempo, otra diferencia se hizo más evidente en América.
el lugar de nacimiento, que dividió a los españoles y sus descendientes en peninsulares, nacidos en España, y criollos, nacidos en América. Los peninsulares ocupaban altos cargos de gobierno, como por ejemplo eran virreyes, gobernadores, obispos, arzobispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Los criollos eran encomenderos y hacendados, con acceso a cargos de los cabildos. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Sin embargo, no tenían tanto poder como los españoles. Por ejemplo, no podían ocupar cargos importantes en el gobierno, y en general eran profesionales, como abogados y comerciantes. En la escala social existía además una masa muy heterogénea, a la que los españoles denominaban castas. Tanto en las ciudades como en el campo había una mezcla de colores y sangre, resultado de los encuentros de las diferentes etnias desde los comienzos de la conquista. Fue el fenómeno del mestizaje. Los principales grupos que se formaron fueron el de los mestizos, producto de la unión de blancos e indígenas, el de los mulatos, hijos de blancos y negros, y el de los ambos, mezcla de negros e indígenas. Por el hecho de no ser blancos, estos grupos tenían grandes desventajas en esta sociedad jerarquizada. Para ellos, el acceso a la riqueza, a los cargos y al prestigio dentro de la sociedad eran difíciles de alcanzar. Los indígenas fueron muy perjudicados por la llegada de los conquistadores. Muchos murieron por enfermedades traídas por los españoles ante las que sus organismos no tenían defensas. También disminuyó su número a causa de los duros trabajos a los que fueron sometidos, aunque las leyes prohibían que fueran tratados como esclavos. Aún por debajo de estos grupos estaban los negros traídos de África en contra de su voluntad. En muchas regiones de América la población había disminuido drásticamente. Ante el creciente déficit de mano de obra necesaria para el desarrollo de la economía colonial, se importaban negros africanos. Durante los siglos coloniales, millones de negros fueron vendidos en América como esclavos domésticos de las familias blancas ricas en las ciudades y como esclavos rurales en las haciendas de todo el continente, y sobre todo en las plantaciones de caña de azúcar del Caribe. Entre África y América se transportaron entre 12 y 15 millones de negros, destinados a ser vendidos como esclavos a su llegada al nuevo continente. Durante la travesía por el Atlántico, los esclavos eran ubicados en la bodega del barco, donde vivían en condiciones de total hacinamiento y falta de higiene. ¿Cuántos nombres para clasificar a las personas? Esto era así porque la gente era calificada por su raza para determinar su lugar en la sociedad. Created using Powtoon.